Quiero presentarles a un actor que se me hace que en el pasado, en el presente y sobre todo creo que tiene un rol importante en el futuro. Es el senador por Morena, José Narro Céspedes. Este hombre ha sido actor de muchas escenas de la vida política sindical de México y hoy, en su calidad de senador, está ante la gestación de una nueva central obrera sindical independiente en contraparte de la Confederación Internacional de Trabajadores. Y en primer lugar, José, me da mucho gusto tenerte aquí. Igualmente, Pedro, a ti y a todo el auditorio de este importante espacio de noticias, un espacio binacional que llega a México, que está en Estados Unidos. ¿Tú sabes la cantidad de mexicanos que hay allá? ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Yo acabo de estar antier en Sacramento, California, en el Capitolio, en una reunión con diputados y con senadores. Precisamente yo coordino la comisión de seguimiento del TEMEC, del nuevo Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Y un tema ahorita que está en la mesa, que lo vimos ayer, el tema del tomate, entre otros, es este tema del acuerdo comercial. Algunos observadores sobre la firma del TEMEC hablan de que el tema del tomate fue un descuido imperdonable de parte de los negociadores mexicanos. ¿Lo es igual? Así es. Yo pienso que no se atendió el tema de la agricultura y del campo. Prácticamente en estos temas quedamos igual que hace 27 años que se firmó el Telecam. Y en aquellos años la moneda de cambio de la negociación fue el campo, y entonces no se le puso el énfasis, la atención. Ahora, entendiendo que el campo es la segunda fuente nacional de divisas, el campo está por arriba de las remesas, del petróleo, del turismo, solo por abajo de las manufacturas. El año pasado el campo trajo divisas al país por 35,000 millones de dólares. Entonces se ha ido convirtiendo el campo en una locomotora, en un sector económico del país fundamental. Fundamental, y que para el futuro será más. Así es. Si nos acabamos organizando y hacemos pues lo que tenemos que hacer para organizar a nuestro campo y para hacerlo más productivo. Es impresionante, solo con el 20% de productores, que es el que se dedica a la agricultura comercial y de exportación, somos el 12º país en el mundo productor de alimentos, solo con el 20% de productores. El otro 80%, como lo dice el INEGI, el 60%, 59% está en la pobreza, y de las comunidades indígenas el 80%. Lo que se plantea ahora es integrar a ese otro 80% al desarrollo de la vida productiva. Si logramos que se integre, México va a ser una gran potencia agroalimentaria en el mundo. Y en este sector, que es el sector más dinámico, somos de los exportadores de cerca de 10 productos, los principales productores en el mundo de cerca de 10 productos. Somos el principal productor de aguacate, somos los principales productores en tomate, en berries, en fresas, somos productores importantes en limón, en papaya, en chile, también en repollo, jugamos un papel fundamental. Y somos productores importantes también en el caso, exportamos ganado, aunque importamos carne. Somos los principales productores, somos el segundo productor mundial de sorgo, somos de los principales productores el principal productor de cerveza, de tequila y de mezcal. Entonces México tiene un stock de exportación en donde en algunas ramas productivas del campo hemos logrado una cuestión fundamental, muy importante. Mientras que el hombre tenga esta maldita costumbre de seguir comiendo, yo pienso que vamos a tener una preeminencia en los mercados y nuestro clima, nuestra latitud, nuestra organización y nuestra fuente, nuestra mano de obra y nuestra mente de obra, porque también ahí pues la agricultura está evolucionando, José, de una manera tan rápida que mucho se está mecanizando, y cuando tú y yo a lo mejor ya no estemos en este planeta, pero pronto se va a poder controlar el clima para poder optimizar las cosas, en fin. Así es lo que tiene que ver con toda la producción en invernaderos, lo que le llaman la agricultura protegida, sí, que son mecanismos para controlar la temperatura, la humedad,
que te puede ayudar a fortalecer, a incrementar la productividad en el medio rural. Ojalá y nos organicemos, José Narro, porque tú has estado en esta lucha por años. Yo pienso que hay líderes de todo y hay líderes que son muy proactivos y que van por el beneficio de este país, y creo que el sector, yo coincido contigo, el sector primario se ha descuidado, se ha minimizado su importancia. Fíjate, después de los cambios que hizo el general Lázaro Cárdenas en el país, entrega de la tierra, pues la gente recuerda a Cárdenas como parte de los que entregaron tierras, 20 millones de hectáreas, pero Cárdenas creó el Banco Ejidal, Cárdenas creó en aquel entonces la CONASUPO, Cárdenas creó las primeras organizaciones productivas del país. Con él se formaron la Unión Nacional Ganadera, la Unión Nacional de Productores de Caña. Después de su periodo, durante 30 a 35 años, México tuvo lo que le llamaban el desarrollo estabilizador, con un crecimiento por encima del 6%, y el campo fue el eje de ese periodo. Esto es, el campo fue la base para el desarrollo industrial de las ciudades, de las universidades del país, del sector salud. O sea, la riqueza, las divisas que trajo el campo a México fueron lo que le ayudó al país sentar nuevas bases en su crecimiento económico en otros sectores como el sector industrial. Ya que hablas de este desarrollo estabilizador, hay que decirle a nuestro público, sobre todo hay un público muy joven que ignora, no tiene por qué saberlo, pero en fin, se los decimos, para eso estamos aquí dos viejos, ¿no?, platicando del asunto. Después de la guerra, hubo muchos países que se quedaron devastados, ¿no? Así es. Y no tenían organizaciones que les permitieran producir alimentos. Entonces hubo dos reductos importantes de agricultura para proveer al mundo. Uno fue Argentina y otro fuimos nosotros, México. Y en esta posguerra sí pudimos crecer a un 6% del Producto Interno Bruto, que es lo que quiere rescatar el presidente López Obrador, y que pues todos queremos eso, todos queremos, incluso esa pretensión que tiene el presidente de crecer al 4% promedio en sus sexenios se me haría extraordinaria, pero bueno, nos hacen falta ver más cosas para llegar a ese punto. Pero yo quiero platicar contigo, José Narro Céspedes. Veo en ti a un hombre que ha estado en muchos capítulos de México, y veo, no sé por qué estoy sintiendo que hay un reacomodo en el sindicalismo mexicano, y ahí tú eres protagonista. ¿Qué es lo que está pasando en México? Explícanos. Existía ya el capítulo laboral en el Telecam, pero era parte de los acuerdos paralelos. Hoy en día lo que se está planteando es que en el nuevo acuerdo, ya no de libre comercio, sino en el acuerdo comercial, porque ahora vivimos un esquema de proteccionismo, como en Inglaterra, en Estados Unidos. Sí, hay un aislacionismo general, ¿no? Así es. Brexit, ¿no? Es un buen ejemplo. Y ahora, pues el acuerdo comercial es un esquema proteccionista de Estados Unidos, sí, México y Canadá, sí, proteger los mercados de América del Norte. Y entonces se plantea en forma muy importante ahora, como parte del acuerdo, el tema laboral. Y bueno, también en México es un tema fundamental, liberar un poco las fuerzas del trabajo que permitan mejorar. México ha habido un gran rezago, tenemos el segundo salario más bajo de América Latina, muchas de las conquistas, México antes era un país que había que presumirlo en el tema de las conquistas laborales, sociales de los trabajadores. Hoy en México prácticamente eso se ha ido perdiendo, se ha perdido. Hoy se trata de volver a poner al sector de los trabajadores en condiciones de que sea un factor que se apropie más de la materia del trabajo, que participe más en el tema productivo, pero también que vivan en mejores condiciones. Claro. Esto es fundamental. Y que haya libertad sindical, lo que señala ese artículo, ese acuerdo 98 de la OIT, que ya se aprobó por el Senado, que tenía 50 años durmiendo el sueño de los justos, parado. Fundamentalmente el tema de la libertad sindical, democracia sindical y los contratos colectivos. En México
el 80% de las grandes empresas tienen sindicatos de protección, donde una central obrera pues, tiene el registro sindical, los dirigentes los pone la empresa es la que maneja el contrato colectivo, los trabajadores ni siquiera conocen a sus dirigentes, tampoco conocen los contratos colectivos con los que rigen la materia de trabajo, y todo eso ha servido para depauperar el tema del trabajo en México. Y enriquecer. Así es. A líderes muy señalados que tienen el control. Pero fíjate que allá hay algo que... Porque ¿qué es lo que pasa? La empresa, las prestaciones, en vez de dárselas a los trabajadores, y las cuotas sindicales se lo da a los líderes sindicales, a cambio de que les permitan a ellos manejar el contrato colectivo. Y eso le quita derechos a los trabajadores, genera una gran movilidad laboral, le permite a la empresa correr a los trabajadores que quiera correr, y ir menoscabando lo que son las prestaciones de los trabajadores. Yo siento que entre todos debemos de generar en este siglo XXI para México un ambiente proactivo. Así es. En donde no satanicemos a los empleadores, que hay muchos muy abusivos, pero que creo que si llegamos a una comunicación entre un buen trabajador y un buen patrón y un buen líder, podríamos llegar a tener un México de grandes perspectivas. Tú y yo coincidimos en la idea de que en México se paga mal. Se paga muy mal. Pero no solamente se paga mal, sino que cuando termina el trabajo se paga peor. Se paga porque peor. Te dan una cachetada y se acabó el problema. Pero también el sindicalismo en lo general. Hay que cambiarlo. Mira, el solo hecho de que el líder sindical se convierta en un instrumento que para el Ejecutivo implique o represente una estabilidad. Tengo controlado al líder, ergo tengo controlado a su sector. Yo pienso que ahí... Tengo los votos del sector. Te los tengo asegurados, claro. Tengo el corporativismo, ¿no? Así es. Que ha sido tan pernicioso, porque sí, pues es un órgano de control. Don Fidel Velázquez, ¿verdad? Sí, y le preguntabas a don Fidel, oiga, don Fidel, esto, y te contestaba otra cosa. Ya en lo privadito le decía yo, don Fidel, conteste lo que le estábamos preguntando, porque está usted dando la impresión de que está usted ya muy viejo, que no entiende nada. Lo que pasa es que me hago pendejo, me decía don Fidel. Y en realidad pues, tenía al país en un puño. Y fíjate que don Fidel no era un hombre malo. Don Fidel era un hombre que sabía de las conveniencias y de las inconveniencias de jalar en el poder, pero hoy creo que las condiciones son diferentes, el país es diferente. Hoy ves obreros que están muy avispados y saben lo que quieren y saben lo que no quieren. Y entonces por eso te pregunto, ¿está habiendo un reacomodo que pudiera, a lo mejor el presidente López Obrador? Va a haber un gran cambio en la materia del sindicalismo. Es claro que muchas centrales obreras que no tienen ya la vida democrática, que se han prestado fundamentalmente a este sindicalismo de protección. ¿Van a desaparecer? Van a desaparecer. ¿Así y lo va ves? a surgir, sí, y va a surgir un nuevo gran movimiento sindical a nivel nacional. Veo como punta de lanza de este sindicalismo nuevo a Napoleón Gómez Urrutia y me preocupa. Bueno, ¿a ti también? Ese es el debate. Hay la reproducción ahora de viejos esquemas, sí. O sea, al final... Como si fueran nuevas estrellas, es, ¿no? Rutilantes. Y que vienen de los viejos esquemas, igual de control, porque el eje fundamental de lo que todavía es el presente y era parte, y esperamos que sea parte ya del pasado, es el tema del control. Sin ánimo de confrontar, José, porque tú has sido en este sentido un libre pensador, ¿no? Estoy siendo tremendo, pero yo no creo que tú puedes tener algún tipo de convenio con Napoleón Gómez Urrutia, no te veo ahí. Bueno, de alguna forma, dentro de lo atrasado,
o en el marco del Tratado de Napoleón es de lo... está buscando, yo te quiero decir que los sindicatos de Napoleón son de los sindicatos que mejores incrementos salariales tienen y mejores prestaciones tienen en el país. Conocemos su historia, hermano. Sí, bueno, yo te digo... No, o sea, yo entiendo, una cosa es lo macro y otra cosa es el caso particular. Y él, la diferencia es que él no está en una situación de crear sindicatos patronales o de control. Ahora, yo lo que digo, muchos buscan replicar una CTM sin la CTM para ponerlo al servicio del presidente. Del nuevo régimen, de la nueva forma. Del nuevo régimen. Pero es un cambio sin cambio. Es como quitar un trípode para hacer un trípode, ¿no? O sea, eso... Es el viejo esquema del dirigente único, la única palabra que se escucha, mando sobre todos los demás son subordinados a ese gran líder obrero sindical. Aquí necesitamos nosotros estamos planteando en esta formación de la nueva central, crear un parlamento laboral, un parlamento de los trabajadores, o sea que esta nueva central escuche a los trabajadores, tenga una dirección más colegiada, democrática. Tú no puedes plantear que haya democracia nada más para beneficiarte, o sea, democracia a tus órdenes. Ahora fíjate, también la democracia, hay una frase que es muy contundente, no puede haber democracia sin demócratas. Así es, hay que construir la cultura democrática. Exactamente, yo creo que se puede hacer un parlamento y se puede hacer lo que tú quieras, pero tenemos que tener un trabajador que quiera hablar, que pueda hablar. Que pueda hablar y que no se queden, no, sino que diga, no voy de acuerdo con esto, me siento inquieto, me siento maltratado por lo que me están haciendo y mis compañeros igual. Entonces sí tendrá que haber una interlocución sensible de un líder o de una serie de líderes que realmente respondan a lo que dice abajo. Se necesita un nuevo sindicalismo, se necesita un cambio de fondo que tiene que ver con por otro decimos, tiene que ser un organismo autónomo de las fuerzas políticas, independiente del gobierno. No puede ser una nueva central que sea la central del gobierno o de este nuevo régimen. No puede pertenecer. Así es, porque entonces en ese momento pierdes la libertad, pierdes la vida democrática, funcionas nuevamente como un instrumento de control y de subordinación a un interés político y no al interés de los trabajadores. Ese sueño lo ves factible. Y entonces creo que esto es lo que hay que construir, la democracia, que los trabajadores avancen en el terreno democrático, construir demócratas de los trabajadores, y aparte, pues para eso se trata de que los trabajadores conozcan a sus líderes sindicales, que haya revocación de mandato, que haya el derecho a la consulta sindical al interior de los sindicatos también, y que haya vida democrática en los sindicatos, que es muy importante. Y hacerle un llamado a los empresarios. Miren, yo no conozco a un empresario que quiera correr a un empleado malo, digo un empleado bueno. O sea, por lo general no te interesa alguien que es un huevonazo que Ahora, no se trata de construir un sindicalismo para ser improductivos, se trata que el sindicalismo también entienda que va a avanzar en el tema salarial, va a avanzar en el tema de prestaciones, las condiciones, en el marco de que se mejore también la productividad. ¿Y cómo se va a lograr? Pues a partir también de que ellos estén a gusto, estén contentos con el esquema productivo. Sí, tiene que haber un ambiente. Que sean parte, que se apropien del proyecto. En Israel, por poner un ejemplo, en Israel el tema del campo. Si una vaca está contenta, en Israel pues una vaca en promedio 50 litros por día de leche. ¿Qué buscan? Pues buena alimentación, buen ambiente para Oye, eso tú lo tienes en un animal, en una persona, si tú tienes buenas condiciones para o sea, pongo el símil, en buenas condiciones, tratas bien al trabajador, anímicamente es una gente que está contenta, que está alegre, una gente que se ha apropiado de su proceso productivo, que lo conoce, que participa en él, que logra más productividad. Bueno, esa parte tiene que ver con la democracia y el proceso de apropiación del proceso productivo del trabajador, y que eso le vaya permitiendo al trabajador tener mejores salarios, tener mayor productividad, y lograr que México pueda salir del viejo esquema de ahí se va todo,
hay que seguir peleando por prestaciones aunque no haga nada, hay que premiar la flojera o la improductividad en el empleo, y entonces todo el tiempo hay que ver si utilizo el empleo nada más para ver qué me llevo, qué me robo, qué me llevo de la empresa, qué me aprovecho de la empresa. No, se trata de que en esa nueva relación democrática haya una nueva relación también obrero-patronal, una nueva relación mucho más cercana, una nueva relación no de adversarios, no. Todos son parte de una empresa. El éxito de la empresa depende de todos. Si la empresa le va bien a todos. No se trata de que si a la empresa le va bien, además le va bien al patrón, como ha pasado hasta ahora, donde el trabajador, son de los trabajadores más mal pagados, no tienen prestaciones, muchos viven con un esquema o trabajan en un esquema outsourcing prácticamente, sin prestaciones sociales. Bueno, hay outsourcing con prestaciones, que es una cosa que hay que legislar. Sí, y entonces tienes un gran problema porque el trabajador no tiene seguridad social, tiene graves problemas en su casa, no tiene fundamentalmente ni siquiera para la escuela de sus hijos, no está contento. Pues no. Y entonces es un trabajador improductivo, es un trabajador problema. Lo que necesitamos es que el trabajador sea parte de la solución productiva y económica que necesita México en esta nueva etapa. ¿Y sabes qué? Frustrado. Así es. Frustrado. Él y su familia. ¿Saben cómo se arregla este país? Digo, la fórmula es muy compleja, es un algoritmo enorme, pero con respeto y con educación. Nada más con que nos tengamos respeto, no nos perdamos el respeto y tengamos educación para vivir en paz. Hoy vivimos, Pedro, una nueva etapa de desarrollo. Pudiéramos decir que el campo fue una parte importante del desarrollo mundial. Después vino la etapa industrial. Hoy vivimos la etapa de la economía del conocimiento. En esta etapa de la economía del conocimiento necesitamos que los trabajadores mexicanos se preparen para una nueva etapa del desarrollo. No necesitamos en México nada más que vengan maquiladoras con tecnología de desecho. Necesitamos que en México seamos, por un ejemplo, Finlandia, que era un país que vivía fundamentalmente de la producción de la madera. Su principal empresa era Nokia. Y después Nokia se metió al tema de las telecomunicaciones, a la fabricación de celulares, de computadoras, y Nokia es una potencia ahora en el terreno educativo y tecnológico en el mundo. Necesitamos que México desarrolle su gran capacidad de inventiva y de generación de conocimiento, y nos integremos a los nuevos ejes del desarrollo mundial, la robótica, las telecomunicaciones. La inteligencia artificial. Así es. Ya que el otro no jala. José Narro Céspedes, de verdad me entusiasma tu vehemencia y tu amor por lo que estás haciendo. Te pido que sigamos teniendo un puente de comunicación. ¿Cómo no, Pedro? Yo creo que hay un México por ver, y ojalá y este sea un tramo que nos lleve a pensar que en algún momento de nuestras vidas tomamos a México en un lugar y lo podríamos dejar en otro, que espero sea mejor para nuestros hijos. Así es. Un nuevo sindicalismo democrático y libertario, un nuevo sindicalismo más autogestivo, más apropiado del proceso productivo, un nuevo sindicalismo en donde su vida interna como sindicatos y como trabajadores sea un ejemplo también de democracia y de participación, y en donde a los trabajadores les vaya bien, donde logremos mejorar el mercado interno a partir de mejorar los salarios y las prestaciones, pero eso también tiene que estar respaldado en productividad y en desarrollo económico del país. Inspíralos y ahí te veré, en esa jugada te veo muy bien. Ahí vamos a estar, Pedro, con todo. Ahí vamos a Invitamos a todos los trabajadores, a los sindicatos que planteen participar en esta nueva etapa del sindicalismo mexicano, a que se integren con nosotros en este gran proyecto que estamos construyendo, Pedro. Muchos de mis amigos en Chicago, ahora que escuchan a José Narro, dicen, ching, si hubiera pasado eso cuando me fui, no me hubiera ido. Y estoy seguro que así es, así están pensando. Yo espero que el día de mañana este país sea un país en donde tengamos que poner un muro, pero para que no se nos metan los gringos. Cuando vean que las condiciones aquí son mucho mejores. Gracias, José. Gracias por tu presencia aquí. José Narro Céspedes, senador de la República por Morena. Hacemos un corte
Regresamos. Yo creo que hay mucho que hablar de esto, ¿va? No, por supuesto, muchísimo. Muchísimo. Tema. Vamos a hacer una pausa. Nada más decirle, senador, ¿ya te vas corriendo al Senado por el ultimátum de Ricardo Monreal? Bueno, la sesión va a empezar hasta las 11 de la mañana. ¿Es un acuartelamiento legislativo? Bueno, hay un acuerdo para sacar los pendientes. Los pendientes que tiene no nada más el legislativo, sino el país. El país. Tenemos un gran problema de inseguridad. El tema de la Guardia Nacional es un tema que está a debate ahora. El tema de la reforma educativa. ¿Qué dijeron los coreanos? Para crecer, Corea tenía un Producto Interno Bruto por trabajador 20 veces por abajo de México. ¿Qué dijeron? Para crecer hay que exportar. Y para exportar hay que educar. Le metieron y fue la base. Y ahora vemos a Corea. Oye, ahora que estuve en mi campaña, me encontré con el general Park, que es el hijo del fundador de Corea del Sur. De Corea del Sur. Y me dice, oye Pedro, ustedes hace 30 años estaban arriba de Corea. 20 veces. Y entonces me quedé así tomando ahí y dice, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué nos pasó? Qué tristeza.